Hablamos de eso, un espacio con Lucía y Len para tener la conversación que necesitas cuando no sabes qué sentir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Hablamos de eso. Hola, Lucía. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Eilen, dinos, ¿qué tema tocaremos el día de hoy? Hoy traeremos un tema que seguro muchos van a verlo familiar y es el por qué nuestro cerebro parece amar el drama y las malas noticias. Hay una cosa que a mí de verdad me fascina y a la vez me desconcierta, y es que sabemos perfectamente que no nos sienta bien, pero aún así el drama nos engancha. Las malas noticias, el chisme, vamos, que es como un imán para nuestro cerebro. Les pongo un ejemplo común. Están en la oficina súper concentrados y de repente se acerca un compañero y les dice en voz baja, ¿te has enterado de tal cosa? Y ya está. Adiós concentración. Y toda tu atención se centra en eso. Es que uno termina actuando como un resorte automático. La curiosidad se dispara y es casi imposible resistirse. Totalmente. Imaginemos que estamos en el trabajo. Presentas un proyecto y recibes 10 comentarios buenísimos, de esos que te suben la moral. Pero hay un comentario que es un poco crítico, ni siquiera destructivo, solo crítico. Y bueno, pues ya tienes tema para darle vueltas en la cabeza el resto de la tarde. Y los 10 elogios se desvanecen. Y te terminan carcomiendo por completo. Y así, ese patrón se repite constantemente. Y al final del día, cuando hacemos el balance, ¿qué crees que es lo primero que nos viene a la mente? Lo malo, Exacto. Pensamos en esa reunión que fue un poco tensa o la tarea que no salió perfecta. Y rara vez empezamos por todo lo que sí realmente funcionó. ¿y por qué crees que caemos siempre en esa trampa? Esa es la gran pregunta. Y lo primero que hay que dejar claro es que no es un fallo nuestro. No es que seamos masoquistas o débiles de carácter. Es simple y llanamente el diseño de nuestro cerebro. Un diseño que está funcionando como siempre lo ha hecho, solo que en un entorno para el que no estaba preparado. Parece que es un diseño que ha quedado un poco obsoleto, ¿verdad? Sí, digamos que necesita una actualización de software. Y aquí entra nuestra misión para el día de hoy. Analizaremos, en primer lugar, por qué tenemos esa inclinación casi magnética hacia lo negativo. Luego, exploraremos las raíces biológicas de este comportamiento. Veremos qué consecuencias tiene nuestra vida diaria. Y finalmente, lo más importante, pondremos sobre la mesa herramientas y estrategias muy prácticas para aprender a gestionarlo. Me parece un plan perfecto. Vamos, queremos saber, si vivimos permanentemente enganchados a esa negatividad, ¿qué le pasa a nuestra mente a largo plazo? Bueno, el costo es alto y se manifiesta en tres áreas muy claras. La primera es una distorsión progresiva de nuestra memoria. Para ello, hay que entender que el cerebro no es una grabadora objetiva, es un editor. Y su criterio de edición por defecto es resaltar en fosforito todo lo negativo. Con el tiempo, esto va creando una narrativa de vida como una especie de autobiografía mental que es tremendamente pesimista y que en gran medida es falsa. O sea que acabamos creyendo que nuestra vida es mucho peor de lo que es en realidad, solo porque nuestro cerebro es un pésimo editor que solo guarda los malos momentos. Precisamente, construimos un relato basado en las excepciones negativas en lugar de la norma, que suele ser mucho más neutra y positiva. La segunda consecuencia
es que nos instale un estado de hipervigilancia crónica. Es como vivir siendo el vigilante nocturno de un lugar supuestamente peligroso, siempre en alerta, esperando la siguiente amenaza o el siguiente problema. Eso suena muy agotador. Sí, la verdad que lo es. Ese estado mantiene nuestros niveles de cortisol totalmente elevados, la famosa hormona del estrés, por las nubes de forma constante. Y los efectos son muy físicos. También está el agotamiento mental crónico y los problemas de sueño. Y uno muy sutil, que es la incapacidad para disfrutar de la calma. Y así, nuestra tranquilidad empieza a sentirse como aburrimiento, porque el cerebro se ha hecho adicto a esa intensidad, a los picos emocionales del drama, y siempre va a requerir y necesitar su dosis. Claro, es como si el umbral de lo interesante se elevara tanto que solo una crisis nos parece estimulante. La paz ya es aburrida. Exacto. Y de ahí pasamos a la tercera consecuencia, que es la fragilidad de nuestra autoestima. Si en nuestra balanza mental una sola crítica pesa más que 10 elogios, nuestro autoconcepto se vuelve increíblemente vulnerable. Empezamos a depender de un ideal de perfección absurdo, donde cualquier mínimo error no es un simple fallo, sino nuestra prueba irrefutable de nuestra incompetencia como personas. El cerebro archiva cada error en la carpeta de evidencias de que nosotros no valemos lo suficiente, mientras que los éxitos los guarda en una subcarpeta oculta y comprimida. ¿Vale? El panorama es un poco desolador. Esto me lleva a insistir en la pregunta del principio, el por qué. ¿Por qué nuestro cerebro se ha convertido en nuestro propio saboteador? ¿Es acaso un error de diseño? Mira, visto desde esta época, lo parece, pero si viajamos atrás en el tiempo a la época primitiva, nos damos cuenta de que no es un error, sino es la mejor póliza de seguro que existía de vida. ¿Un mecanismo de supervivencia, algo así? Sí, y el más eficaz de todos. Pensemos en nuestros ancestros. Para ellos, ignorar una señal negativa podría ser fatal. Un ruido extraño entre los arbustos podría significar un depredador acechando. Una cara hostil en una tribu vecina podría significar un futuro ataque. Si se equivocaban, al interpretar estas amenazas, el coste era la muerte, y no había una segunda oportunidad. Podría decirse que el precio de ser demasiado optimista era muy alto. Altísimo. En cambio, ¿cuál crees que sería el coste de ignorar una señal positiva? El ver un árbol lleno de fruta y pasar de largo. Podría ser un fastidio, sí, porque te quedabas sin postre ese día, pero seguías vivo. Puedes buscar comida mañana. La evolución, por pura lógica de probabilidades, comenzó a seleccionar a los que estaban obsesionados con detectar amenazas. En ese entorno, el pesimista sobrevivía más que el optimista. Sin lugar a dudas. Y la estructura cerebral responsable de esto es nuestra querida amígdala. Podemos imaginarla como ese centinela del miedo de nuestro cerebro, y su única misión es escanear el entorno en busca de futuros peligros y cuando detecta algo, por más mínimo que sea, ¡bum! Pulsa el botón de alarma. El drama, las críticas, las malas noticias, todo eso hace sonar la sirena de nuestra amígdala. Es un software de supervivencia que sigue activo, pero en un mundo que ya no es la época primitiva. Claro, Aquí hay varios mecanismos que refuerzan esto. El primero es que la amígdala se activa con cualquier estímulo emocionalmente intenso, no solo con peligros reales. Por ejemplo, un titular sensacionalista o un chisme jugoso generan una respuesta emocional fuerte y la amígdala dice, atención, esto es importante, y secuestra todos nuestros recursos cognitivos.
Es por eso que es tan difícil ignorarlo, Y una vez que nos ha atrapado, ¿qué nos queda tan grabado en la memoria? porque el cerebro sigue una regla muy simple. A mayor emoción, mayor recuerdo. La indignación, el miedo o la sorpresa que provoca una mala noticia actúan como un pegamento para nuestra memoria. El cerebro interpreta que si algo te han hecho sentir de una emoción tan fuerte, como lo es una emoción tan fuerte, perdón, debe de ser información vital para tu supervivencia. Así que la archiva con una etiqueta que diga máxima prioridad. Entiendo, y supongo que aquí entra el juego de la química cerebral, pero ¿hay algo más que nos enganche tanto? Absolutamente. Se crea un ciclo adictivo muy potente cuando buscamos drama o una noticia incierta. En ese momento estamos en un estado de tensión, pero al hacer clic y resolver esa incertidumbre, incluso si la noticia es mala, nuestro cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, que es como una recompensa por haber cerrado el círculo de la duda. A ver, espera, ¿me estás diciendo que obtenemos una recompensa química por consumir noticias que nos hace sentir mal? Sí, es una paradoja, pero así es. No es una recompensa por el contenido, sino por el acto de resolver la incertidumbre. Tenemos ese subidón de alerta del cortisol por la tensión generada y a la vez el pequeño premio de la dopamina. Es un cóctel adictivo que nos mantiene en un bucle constante de búsqueda y recompensa. Es un bucle del que es muy difícil de salir. Podría decirse que nos quedamos atrapados sobrepensando. ¿Y qué papel juega en todo esto? A todos nos ha pasado eso de quedarnos dándole vueltas y vueltas a algo. Sí, es una pieza clave. A eso se denomina rumiación. La rumiación es el proceso de analizar algo en un bucle constante, y nuestro cerebro hace esto con los estímulos negativos, porque instintivamente los trata como un problema que necesita una solución. Un elogio como, oye, qué bien te queda la camisa, no requiere un análisis. Lo agradeces y continúas. Claro, no hay ningún problema que tengas que resolver ahí. Exacto. Pero una crítica como, tu presentación fue muy floja, lo detiene todo. El cerebro entra en modo detective y se comienza a cuestionar. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué he fallado? ¿Tendrá razón? ¿Cómo puedo evitar que vuelva a pasar? Y todo este procesamiento extra que realiza nuestro cerebro, este darle vueltas y vueltas, es como grabar el recuerdo una y otra vez en el disco duro mental, cada vez con mayor profundidad. Tiene sentido, es una rompecabezas que el cerebro no puede dejar a medias. Y supongo que esto no es solo un proceso individual. El drama también tiene un componente social muy fuerte. Fundamental. Compartir malas noticias o comentarios en forma de chismes es una de las formas más rápidas y eficaces de crear un vínculo social. Genera esa sensación instantánea de nosotros contra ellos o simplemente de confianza compartida. Además, cumple una función de aprendizaje vicario. Aprendizaje vicario, ¿a qué te refieres? Sí, es como aprender de las desgracias ajenas sin tener que sufrirlas en carne propia. Por ejemplo, la historia del compañero al que despidieron por un error nos enseña qué es lo que no debemos hacer. El chisme sobre una ruptura nos da pistas sobre dinámicas de pareja y aprendemos así lecciones de supervivencia social de forma segura. Y hay un último elemento, que es la ilusión de control. A ver, explícame eso, porque suena muy contradictorio. Lo es. Consumir de forma voraz toda la información sobre una posible crisis económica, una pandemia o cualquier otra amenaza global nos puede dar la falsa sensación
de que al estar informados, estamos más preparados y tenemos cierto control sobre la situación. Va a calmar temporalmente la ansiedad que nos produce esa incertidumbre, aunque la realidad es que esta sobreinformación que estamos generando a menudo solo sirve para aumentar nuestro nivel de estrés y sensación de impotencia. Vale, esto es un poco deprimente. Me siento como si mi propio cerebro me estuviera saboteando con herramientas que un día fueron útiles. La gran pregunta es, ¿hay alguna forma de reprogramarlo? ¿O es que estamos condenados a vivir así? ¿Por dónde podemos empezar a tomar el control? ¿Puedes darnos algún tips de esto? Claro que sí, no es que estemos condenados en absoluto a vivir así. La clave está en reprogramarlo. No podemos cambiar el hardware, pero sí podemos instalar un nuevo software. Y se hace a través de prácticas conscientes y repetidas. Y podemos entrenar así nuestro cerebro para que reequilibre esa balanza. Suena muy bien. Entonces, si volvemos al ejemplo del comentario crítico del proyecto del trabajo, si estás feliz por los 10 comentarios positivos y de repente llega uno que te hunde, ¿qué hacemos en ese preciso momento para no dejar que nos arruine ya el día? Bueno, en ese momento lo primero es ser consciente de la trampa mental en la que estamos cayendo. Debemos identificar a ese monstruo y ponerle un nombre. En este caso, esta distorsión cognitiva se llama filtraje, que es como un error de pensamiento en la que la mente actúa como un colador que solo deja pasar lo negativo y tira por el desagüe todo lo positivo. El simple acto de decirte, vale, mi cerebro está filtrando ahora mismo, ya crea una distancia y te quita de la posición de víctima. Me encanta eso de ponerle nombre al monstruo porque le quita poder. Y después de identificarlo, ¿qué es lo que sucede? Después viene un ejercicio muy concreto. Coge una hoja de papel o abre una nota en tu móvil. En un lado, escribe el comentario negativo y en el otro, oblígate a escribir 10 cosas positivas reales sobre esa misma situación. Ya sean 10 elogios que recibiste, 10 aspectos del proyecto de los que estás realmente orgulloso. A eso le llamaremos el ejercicio de la balanza. Al principio te puede costar porque la mente está obsesionado con lo malo, pero siempre hay algo bueno que rescatar. Es como obligarse uno mismo a buscar activamente algo positivo que te pasó durante el día para poder contrarrestar ese peso de negativo que te ha pasado, ¿no? Exacto. Y una vez que tienes las dos listas delante, te haces la pregunta del millón. Si yo fuera un juez imparcial y viera todas estas pruebas, ¿sería justo decir que este único comentario negativo define toda la realidad? La respuesta con las pruebas delante casi siempre es un rotundo no. Es usar la lógica para calmar una reacción emocionalmente desproporcionada. Es una técnica muy potente. ¿Y qué pasa con esos días que en general han ido bien, pero nos marca por un único mal momento al final del día? ¿Cómo es que podemos nosotros evitar irnos a dormir con ese mal sabor de boca? Para eso hay una técnica maravillosa que me gustaría compartir, que es la rutina de las tres cosas buenas. Justo antes de dormir, en lugar de repasar los problemas del día siguiente, dedícate 2 minutos a anotar tres cosas que te hayan ido bien. Y la clave aquí es ser específico. No vale un comentario genérico como ha sido un buen día. Un ejemplo que podría mencionar sobre tres cosas que me ha pasado durante el día sería: 1. El café de la mañana estaba delicioso. O he conseguido cerrar esa llamada tan difícil para mí. Y también uno que suena simple, pero que también es gratificante,
El simple hecho de que mi vecino me ha sonreído en el ascensor. Claro, tienen que ser esos pequeños detalles, pero concretos. Y esos son los que más importan. Y aquí viene el truco que lo cambia todo. Por cada una de esas tres cosas escritas, date tiempo de 15 o 20 segundos para que las revivas mentalmente. Ese pequeño acto de saborear el recuerdo positivo va a ayudar a que estos recuerdos se transfieran a nuestra memoria de largo plazo. Es literalmente entrenar a nuestro cerebro para que aprenda a archivar lo bueno con la misma eficiencia que archiva lo malo. Suena sencillo, pero imagino que la dificultad está en la constancia. Supongo que el truco es convertirlo en un hábito para que de verdad empiece a recablear la forma en que ves el día, ¿verdad? Has dado en el clavo. No es una pastilla mágica, es fisioterapia para el cerebro. Al principio requiere esfuerzo, pero con el tiempo se vuelve automático. Muy bien, Lucía. Vayamos a otro campo de batalla moderno. Ese impulso casi físico de hacer clic en las noticias más alarmistas o de meterte en una discusión en redes. ¿Cómo es que podemos frenarlo? Bueno, con un cortocircuito deliberado. La técnica es la pausa de los 5 segundos. Es tan simple como suena. En esa pausa te haces una pregunta clave. ¿Esta información me va a empoderar? ¿Me va a dar algo útil para mi vida? ¿O simplemente va a drenarme la energía y dejarme peor? Esos 5 segundos le dan tiempo a la parte racional de nuestro cerebro a tomar nuevamente el control, ¿verdad? Exactamente. Rompen el secuestro de nuestra amígdala, que es pura reacción inclusiva, y le pasan el control a nuestra corteza prefrontal, el director ejecutivo de nuestro cerebro. En la mayoría de los casos, la respuesta honesta a esa pregunta es que esa información solo nos va a generar ansiedad y a menudo, solo con eso, el impulso se desvanece o al menos pierde mucha fuerza. Es una herramienta de una simplicidad genial. Y la última situación, quizás la más difícil. ¿Qué hacemos cuando ya hemos caído, ¿no? Cuando la mente ya está atrapada en la rumiación y en ese bucle de darle vueltas y vueltas a algo y no hay manera de salir. Uf, cuando estás metido en medio del huracán de la rumiación, el intentar razonar con él es como intentar apagar un incendio con gasolina, porque el cerebro está en su modo emocional y no lógico. La estrategia más eficaz es cambiar el foco de atención de forma radical, sacarlo de la mente y llevarlo al cuerpo. Aquí es donde la atención plena o el mindfulness es imbatible. ¿Te refieres a que debemos meditar? No necesariamente en ese sentido formal. Se trata de anclar tu atención en el presente a través de nuestros sentidos. Para ello podemos hacernos preguntas muy simples como ¿qué 5 cosas puedo ver ahora mismo a mi alrededor? Y nómbralas. ¿Qué 4 sonidos puedo escuchar? Identifícalas. ¿Qué 3 sensaciones noto en mi cuerpo? Estas preguntas obligan a nuestro cerebro a salir del bucle abstracto de la preocupación y a conectarse con nuestra realidad tangible e inmediata. Claro, lo saca de la historia que se está contando a sí mismo y lo trae al aquí, a la hora. Precisamente, y una técnica derivada muy específica para bajar la activación fisiológica es la meditación de la respiración. No hay que ser un monje zen, ¿eh? Solo tienes que sentarte 5 minutos y poner toda tu atención en el aire que entra y sale de tus pulmones, sin juzgar, sin intentar cambiar nada, solo observar y sentir. Este simple acto tiene un efecto potentísimo. Puede resetear el sistema nervioso, bajar tus niveles de cortisol y devolverte la claridad para, ahora sí, abordar el problema desde un lugar de calma y no de pánico. Es fascinante.
Al final, después de todo este análisis, me queda claro que la solución no es adoptar un optimismo ingenuo ni ignorar los problemas del mundo. Se trata más de tomar una decisión consciente sobre dónde ponemos el foco. Es como ser el director de nuestra propia película mental y elegir qué escenas queremos destacar para que el montaje final de nuestra vida sea equilibrado. No podrías haberlo dicho y descrito mejor. El objetivo no es luchar contra nuestro cerebro. Esa ya es una batalla perdida de antemano. El objetivo es entenderlo para poder ser un buen líder para él. Claro, es entenderlo para guiarlo. Me quedo con esa idea como el gran titular de nuestra conversación. Y si me permites, me gustaría dejar un último pensamiento para que quienes nos escuchen puedan reflexionar sobre ello. Por supuesto. Hemos visto que nuestro cerebro está programado para buscar problemas que resolver y por eso se engancha tan fácilmente al drama y a las malas noticias que son problemas ajenos o que no se pueden resolver fácilmente. La pregunta que lanzo es, ¿qué pasaría si de forma deliberada le diéramos a nuestro cerebro problemas positivos y constructivos en los que enfocarse, en lugar de dejar que esa poderosa energía se vaya automáticamente al chisme o a la catástrofe del día? ¿Qué tal si la redirigimos a aprender una nueva habilidad, a resolver un acertijo complejísimo, a planificar un proyecto creativo o a ayudar a alguien a resolver un problema real? Se trata de darle un hueso más interesante y nutritivo que morder. Qué interesante el poder compartir este bonito tema con todos ustedes. Bueno, Lucía, ahora sí llegamos al final. Muchas gracias por estar aquí y por escucharnos ustedes, oyentes. Nos encontramos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Adiós. Un espacio con Lucía y Eileen para tener la conversación que necesitas cuando no sabes qué sentir.